televidentes, bienvenidos a un nuevo programa del Despacho de Clark. En esta ocasión voy a hacer una reseña de este libro, The Search for Bond, que salió en octubre de 2024 y ahora que lo he leído ya puedo decir que me ha encantado como me esperaba, porque el autor no es otro que Robert Sellers, que ya había escrito el libro The Battle for Bond, que ya lo analicé en una ocasión anterior y que abarcaba pues todo lo referente al tema de la batalla de los Bond, ¿no? El tema de los derechos de Operación Trueno, y bueno, era una obra increíble, muy detallado, con la que luego pude hacer una charla, si la queréis ver la tenéis aquí en el canal, de en torno a una hora de duración, sobre todos esos tejemanejes que hubo con Operación Trueno, el tema de Nunca digas nunca jamás, Kevin McGlory, etcétera, etcétera. Y bueno, pues partiendo de que era este mismo autor, con la misma editorial de History Press, y que la temática me gustaba mucho, porque si la temática no la trae, pues apaga y vámonos. En este caso era la temática de los candidatos que ha habido para interpretar a James Bond. Es algo que me gustó mucho desde que lo descubrí por primera vez con un artículo que escribió mi compañero del staff, Eduardo Jiménez, alias El Bardo. Os voy a poner el enlace para que lo podáis ver. Es un artículo inmenso en el que habla de una lista de candidatos, yo creo que incluso mayor que la que hay en este libro, con también muchas curiosidades, mucho nivel de detalle. Y esto pues viene a ser eso, ¿no? Un recorrido por la saga a través de los diferentes candidatos. Tanto los que han sido mencionados por la prensa, como los que llegaron a hacer pruebas de pantalla, como los que simplemente fueron entrevistados por los productores y luego no hicieron prueba de pantalla. Todos los tipos que ha habido de candidatos los tenemos en este libro, y además acompañado de multitud de curiosidades. No solamente decir y hicieron pruebas de cámara, sino que cada uno le pone un poquitín su historia, ¿no? Su recorrido antes, durante y después de esa fase de casting, ¿no? Y vemos que muchos pues luego tuvieron unas carreras impresionantes, a pesar de no haber sido elegidos como James Bond. El ejemplo así que me viene ahora pues es, por ejemplo, Henry Cavill. Cuando hizo la prueba para Casino Royale de 2006 era bastante desconocido, pero él mismo lo admitió, que a raíz de participar en ese casting y de que salió en prensa de que podría ser James Bond, subió su carrera como la espuma, que se dice, y entre otras cosas pues estuvo en Superman y estuvo en la saga de Misión Imposible, ¿no? Una carrera de auténtico lujo sin haber sido James Bond. Bueno, pues es un poco el efecto que produjo también en otros muchos actores, perdón, y es un poco lo que habla en este libro, en apenas 200 páginas, es muy cortito, se lee, la verdad es que muy rápido, porque además está escrito muy bien por Robert Sellers. Me gusta mucho cómo no se explaya demasiado con cada uno de los actores. En algún caso, pues igual puede estar 4 páginas como mucho, con uno en concreto, porque tiene una historia curiosa. Hay uno, por ejemplo, que no era ni actor, que dejó su trabajo para intentar ser James Bond, se gastó 120.000 libras en hacer un cortometraje que presentar a los productores de James Bond y ser James Bond en la etapa posterior a Brosnan. Y bueno, pues es fascinante toda la historia de esa persona, ¿no? El cómo se esforzó en eso, que luego, pues como sabemos, pues no le sirvió de mucho, pero dice que no lo cambia por nada, ¿no? Que fue una experiencia increíble rodar ese corto, hacerse fotos en diferentes localizaciones, con chicas, con gadgets, con coches, para mandar esas fotos a los productores junto al cortometraje. En fin, dice que le valió, porque por lo menos dice que le respondieron de Eon Productions y le dijeron que le iban a tener en cuenta, ¿no? Ya con eso pues se tuvo que contentar, porque claro, que le ficharan sin tener ningún tipo de experiencia actoral pues era muy complicado, ¿no? Bueno, os voy a enseñar ahora el libro un poco por dentro. Aquí vemos la fantástica portada del libro, es muy sencillita pero muy impactante, con fuego en el interior del rótulo de Bond, una silueta del propio agente secreto, todo ello dentro de lo que es el gun barrel, que siempre es símbolo inequívoco de esta franquicia. Y bueno, pues el propio subtítulo del libro pues ya nos adelante de qué va la cosa, ¿no? Cómo el papel de 007 fue ganado y perdido. Porque también, no lo he comentado antes, describe con mucho detalle cómo fue la elección de los 6 actores Bond que conocemos, desde Sean Connery hasta Daniel Craig. Todo lo que tuvieron que pasar, si hicieron pruebas de cámara o no, cómo eran sus contratos, etcétera, etcétera. Dedica siempre 4, 6, 8 páginas a cómo fue ya la elección definitiva de estos 6 actores, aunque la temática es más bien sobre los candidatos, ¿no? Está muy bien que también hable de lo que es los actores escogidos, ¿no? Y la verdad es que está muy bien porque también ha entrevistado a muchos de los candidatos, hay mucha gente en la que vamos a decir cita. Y bueno, pues aquí vemos el índice que habla de todas las etapas que ha habido, ¿no? Pues antes de Connery, luego cuando se le fue a sustituir para el Servicio Secreto de Majestad, cuando luego volvió
con Diamantes para la Eternidad, pues también hubo otra fase de casting, las diferentes fases de casting de Roger Moore, otras que hubo con Dalton y por supuesto las de Brosnan y las de Craig, ¿no? Únicamente echan falta en Brosnan, que dice que hubo como 10 candidatos que hicieron prueba de cámara, pero luego no dice cuáles son, como que no ha conseguido esa información. Menciona a los típicos, que ya más o menos conocemos todos, como Mel Gibson o Hugh Grant, que más que otra cosa, en muchos casos eran más por la prensa que entrevistas reales de los productores, pero bueno, revela que por ejemplo Ralph Fiennes y Liam Neeson sí que llegaron a ser entrevistados, sin llegar a hacer prueba de cámara, pero en la etapa Brosnan igual he visto la etapa igual que más me ha cojeado, ¿no? Porque el resto es bastante detallado, bastante completo, y la única pega del libro, pues la de siempre, que está en inglés, un lenguaje además me ha resultado un poquitín más complicado que otros libros, pero bueno, muy bien escrito, en cualquier caso por parte de Robert Sellers, por ese nivel de detalle y por descubrir casos que yo no conocía, ¿no? O igual que lo tenía ya olvidado, y me recordó un poquitín, pues eso, al artículo que tenemos en la web de Eduardo. Si os gusta ese artículo, si os gusta esta temática, pues es un libro imprescindible. Si no os atrae el tema, pues por supuesto no lo compráis, porque es algo muy específico, muy de nicho, podríamos decir, 200 páginas hablando solamente de candidatos, y además pues tiene poca foto, solamente aquí en la parte central, como si fuera una biografía, y claro, pues vemos fotos de algunos de los candidatos, solamente unos pocos, porque son apenas pues 10-12 páginas de fotos, además en blanco y negro, y no tiene más hasta aquí, 6, 8, 10 páginas de candidatos, el resto del libro no tiene imágenes, entonces puede ser una lectura muy tediosa si no te gusta la temática. Eso es un poco lo que quería comentaros en este análisis. Si os gusta la temática, es una compra obligada, porque es súper interesante y me ha descubierto muchos nombres, como veis aquí en la columna de la derecha. La columna de la izquierda son los 6 actores Bond, y aquí todos aquellos que fueron descartados por una u otras razones, o incluso habla también de los que simplemente se inventaba la prensa, ¿no? Y tiene anécdotas y curiosidades muy recomendables. Bueno, pues con esto termino esta nueva reseña, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Archivo 007.